Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística, IES Salud. Bienvenidos. Soy el Dr. Henry Barrios Cisneros, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, naturista, quiropráctico, experto en gerencia holística, psicoterapeuta holística y coaching espiritual. En este tema vamos a hablar de la neuropsicología sobre los niveles de conciencia. Entonces, vamos a hablar de los conceptos, de las áreas cerebrales, las conductas del ser humano y los efectos que genera esas conductas sobre el proceso evolutivo del ser humano, sobre las trascendencias de los niveles de conciencia, apoyándonos en las 5 funciones cerebrales del sistema nervioso central. En la función fisiológica, motriz, operativa, propia de la médula tallo cerebral, la emocional, asociativa, reactiva del sistema límbico, la lógico-analítico-explicativa del hemisferio cerebral izquierdo, la intuitiva, integrativa, comprensiva del hemisferio cerebral derecho y la creativa, holística, trascendente de la corteza prefrontal. Voy a darles pequeñas gotas de miel al respecto y si desea profundizar más puede hacerlo en nuestro sitio web www.educacionysaludholística.org. Este conocimiento nos va a permitir el que podamos sacar desde nuestro interior todo ese gran potencial, ese tesoro que nos aporta al usar con sabiduría y amor cada una de nuestras 5 funciones cerebrales, guiado desde la corteza prefrontal. Es importante tener presente que en este milenio el primer objetivo de los padres como líderes creativos del hogar es entrenar de manera integral a sus hijos para que con ecuanimidad aprendan a investigar lo real de la realidad sobre la ciencia, el arte de vivir sanos y felices, con el fin de evolucionar y trascender los niveles de conciencia por medio del cultivo de la sabiduría, aplicar la ley de autoamor y servir amorosamente para que les conduzca al gozo existencial. Entonces vamos a ver cómo a través del uso adecuado de las 5 funciones cerebrales se logra esa salud holística. No es más que un estado armónico, equilibrio dinámico de los componentes orgánico, psicológico, social, energético, espiritual que conforman al ser humano. Al trascender las limitaciones en cada uno de esos 5 componentes, se establece la salud holística. Para ello es muy importante tener presente el proceso de la evolución del cerebro en animales. Paul Mahler, en 1970, después de dirigir un programa de investigación posguerra mundial, donde diseccionan todos los cerebros desde los insectos hasta el humano, plantea la estructura cerebral que va enfocada desde el cerebro de los reptiles, el cerebro de los mamíferos, los primates superiores, hasta llegar al cerebro del ser humano. Esto dio una definición muy clara de cómo evolucionó o ha evolucionado el cerebro en las diferentes especies animales, el cual vamos a ver en el siguiente video. 200 millones de años, el arquicórtex, que nos van a legar los grandes reptiles. Su finalidad, la conservación de la especie. Se divisa enseguida en su totalidad. Sus reflejos, defensa de su territorio, combatividad, agresividad. Y transmitida a través de mutaciones persiste en cada uno de nosotros. 100 millones de años. El paleocórtex, ya más completo. Sus reacciones menos primitivas llevan consigo emociones como el temor, el miedo y un principio de memoria también que se traduce por el instinto de conservación tan importante para la supervivencia. El sentido de la huida.
¿Cómo pasa el tiempo? Hace 100.000 años, el neocórtex, el cerebro del hombre moderno, representa el 85% de la masa cerebral. Nos permitirá la asociación de ideas. Los inventos. Muy sutiles. Los inventos van a permitir el sueño poético, las matemáticas, la abstracción, el arte. El neocórtex es quien, en una palabra, va a hacer del hombre un hombre acabado, civilizado. Bueno, casi. El arquicórtex, el cerebro de los reptiles, el paleocórtex, el cerebro de los primeros mamíferos, el neocórtex, por fin, el cerebro del hombre moderno. Bien, apoyados en Érase una vez, las diferentes etapas de la evolución del cerebro. Esto hace que Max Lenz en 1970 proponga la teoría del cerebro tri-1, que conforma de 3 cerebros en uno. El reptil, conformado por la médula tallo cerebral, que es la parte instintiva de la conservación de la especie, vida o muerte. Luego es arropado por la siguiente capa cerebral, que es el cerebro medio, el sistema límbico, que tiene que ver con la protección de las especies a través de el miedo, la huida, la protección materna, el apoyo en grupo. Y la corteza cerebral, que es la parte creativa. Entonces se ven como 3 capas de cebolla en una. Eso ha sido parte del proceso evolutivo del cerebro en las diferentes especies, que también se dio en el humano. Y de ahí se plantearon 3 tipos de criaturas darwinianas con comportamiento de estímulo-respuesta simples a ciegas para conservar la vida o evitar morir. Las criaturas kirchnerianas, que tienen un comportamiento más flexible, prueban a ciegas distintas variantes de conductas guiadas por un sistema de reflejos condicionados desde el miedo. Y las criaturas popperianas, que tienen un comportamiento según ensayos mentales que estimulan diferentes escenarios para crear la respuesta más eficiente. Después de todos estos procesos, avances científicos, neurofisiológicos de la evolución del cerebro, ya hablando de las funciones cerebrales, Henry Barrios Cisneros, a partir del 2000, empieza a plantear las 5 funciones cerebrales, apoyadas en la neurofisiología. La primera, cuya base anatómica corresponde a la médula tallo cerebral, da origen a la función fisiológica motriz operativa. El segundo nivel de la estructura cerebral, que es el sistema límbico, da origen a la función asociativa emocional reactiva. El cerebro izquierdo da origen a la función lógico analítica explicativa. El cerebro derecho da origen a la función intuitiva, integrativa, comprensiva, y ya con el descubrimiento y los estudios de la neuropsicología de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, es la base anatómica de la función creativa, holística, trascendente. Como ven, 5 funciones cerebrales son las que guían nuestro sistema nervioso central. Eso es lo que da origen a lo que se denomina los 5 niveles de conciencia, donde muchas veces el ser humano, que tiene esas 5 estructuras cerebrales, muchas veces sin querer actúa de forma inconsciente desde los niveles instintivos, o sea, de su médula tallo cerebral, una conducta netamente fisiológica, motriz, operativa. Con el respeto a los reptiles, actúa como ellos, desde el inconsciente. En el segundo nivel de conciencia corresponde a la base anatómica del sistema límbico, cerebro medio, que es la asociativo emocional reactiva, que corresponde al cerebro de los mamíferos y concretamente los cuadrúpedos,
actuando desde el subconsciente reactivo. El tercer nivel corresponde al lógico analítico explicativo del hemisferio cerebral izquierdo. Es el cerebro dogmático, intelectual de los simios. Corresponde a el nivel del subconsciente dogmático. El cuarto nivel de conciencia es el intuitivo, integrativo, comprensivo en el hemisferio cerebral derecho, que corresponde al cerebro del humano. Eso es donde está el asiento del consciente. Y luego sigue el quinto nivel de conciencia, que es cuando se actúa con todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal, con una capacidad creativa, holística, trascendente, de sabiduría y de amor. Es el cerebro del ser, corresponde al supraconsciente. Ahora bien, cuando el ser humano enfoca su vida hacia las partes instintivas, más terrenales, las tendencias terrenales, lo que hace es tener cada vez más sufrimiento, más desdicha, tanto para él como para su entorno. Y cuando enfoca su vida hacia las tendencias creativas, celestiales, logra ese proceso de liberación del espíritu, con el cual goza de mayor salud, prosperidad y felicidad. Ahora, ¿cómo influyen los niveles de conciencia en la salud integral? ¿Realmente comprendemos cómo funciona el cerebro? Esto es fundamental porque la herramienta más importante para el estudio, la gerencia, la relación con los demás, el desarrollo del potencial de cualquier ser humano se encuentra en el cerebro. Así como el órgano o sistema fundamental para la alimentación es el sistema digestivo. Entonces es muy importante de que uno, por ello, cualquier institución, organismo o empresa que pretenda gerenciar adecuadamente el proceso de salud o de prosperidad o de felicidad del ser humano, debe comprender muy bien cómo funcionan las estructuras cerebrales. Entonces, apoyándonos en las bases científicas de la conciencia, vamos a hablar de la conciencia instintiva reptil, de la conciencia cuadrúpeda, la conciencia intelectual simia, la conciencia comprensiva humana y la conciencia espiritual del ser. Tengamos presente entonces que estamos hablando de niveles de conciencia. Entonces, la conciencia instintiva es cuando el ser humano actúa por instintos básicos del subconsciente o de su actividad biológica netamente, donde tiene menos del 10% de sus actos conscientes. Sus funciones básicas tienen que ver con el mantenimiento de las funciones fisiológicas como la respiración, la digestión, el sistema circulatorio, el mantenimiento de las funciones hormonales y, con respecto al entorno, la alimentación, el sexo, la reproducción, la seguridad o el poder para conservar su vida. En este caso, ese ser humano, cuando actúa desde la médula tallo cerebral, no piensa, no se ocupa de su salud y solo lo que hace es imitar conductas que aprende en el entorno. Actúa completamente desde el inconsciente en una relación perder-ganar. Desde esa inconsciencia instintiva descontrolada, generalmente se deja llevar por sus impulsos y es el caso que terminan muchas veces esas parejas en peleas fuertes, quitándose la vida, actuando de los bajos instintos, solo el desahogo sexual, en el cual algunos casos pueden llegar a embarazos no deseados y cuando se dan cuenta que están preñados, optan por abortar o matar a ese ser que fue producto de sus actos instintivos. Por ello es importante que la persona supere ese nivel inconsciente y diga sí a su vida, a su felicidad. Desde ese nivel de inconsciencia generalmente vemos casos como padres o adultos que maltratan violentamente a sus hijos, han llegado al momento de hasta matarlos, con el abuso sexual infantil, el tráfico de dineros o de blancas, bien sean niñas, jóvenes o adultas, personas recogiendo basuras a nivel de los
botaderos de basura compitiendo con los animales por un elemento de subsistencia, y cuando caen en situaciones muy conflictivas, pues nos queda más remedio que sean colocados bajo rejas en la cárcel o bajo tierra. Entonces, si no se supera este nivel reptil, predomina seres que trabajan generalmente con su cuerpo, bien sea como obreros, recogedores de basura, trabajo netamente manual o con su sexo, generando muchas veces hogares donde reina la pobreza, la pereza mental y física, la sumisión o en estados agresivos. Las pesadas cargas sociales pueden terminar como pordioseros, delincuentes. Y este nivel de inconsciencia instintivo condiciona los dos siguientes niveles, el segundo y el tercer nivel de conciencia. El segundo nivel, que corresponde al componente psicológico, es el subconsciente reactivo. Generalmente se utiliza menos del 30% de actos conscientes. Predomina el cerebro medio, donde destaca todo el hipocampo, que es el archivo de la memoria a largo plazo, y la amígdala cerebral, que es la encargada de esas respuestas reactivas, impulsivas, relacionadas con el temor, con el miedo, con el sufrimiento o con los condicionamientos destructivos del pasado. Generalmente es esa memoria, donde está esa memoria emocional, donde están las creencias, los sentimientos, actitudes y prejuicios. Aprende por condicionamiento. Desde esa subconsciencia reactiva, actúa por una naturaleza condicionada, donde no piensa, actúa de manera reactiva, lucha por protegerse, por temor o seguridad, con forma compulsiva, repitiendo una y otra vez esquemas destructivos para su vida, y tiende a ser muy sobreprotectores y manipuladores de la vida de las personas que tienen en su entorno. Desde esa subconsciencia condicionada, generalmente tiene una estructura mental muy rígida, y desde los fantasmas del pasado generan dependencia y obsesión emocional, donde establece una relación perder-perder. Si no se supera este nivel reactivo, predominan las tendencias destructivas de una relación desde el temor, la culpa, la envidia, generando un círculo vicioso de sufrimiento con muchos vacíos emocionales. También manipulando por los sentimientos, son adictos a la enfermedad, una creciente ansiedad, generan neurosis y obsesión. El siguiente nivel es el del tercer nivel de conciencia, que es la subconsciencia dogmático. Desde el componente social, corresponde al hemisferio cerebral izquierdo. Esa parte lógica, analítica, explicativa, que busca generalmente entender. Ante cualquier situación se pregunta ¿por qué?, con lo que se ancla al pasado mediante pensamientos rudimentarios materialistas. Y menos del 60% de sus actos son conscientes. Actúan de manera calculadora para fomentar su poder, bien sea sexual, económico o social. Generalmente buscan proteger sus intereses, son dogmáticos, materialistas, creen que tienen el poder y el conocimiento en sus manos y se jactan de ello, manteniéndose una continua competencia donde el fin justifica los medios. Su objetivo principal es buscar poder a cualquier costa, aunque sea de su vida, sobre todo buscando el dinero, sin importar el daño que se causa a sí mismo, a su familia o a la sociedad. Son capaces de vender su alma o vender a su familia con tal de obtener dinero, explotando constantemente a sus semejantes. No tienen tiempo para ocuparse de su salud, por lo que generalmente terminan reventados con enfermedades crónicas degenerativas, donde destaca el infarto al miocardio. Mantiene una relación ganar-perder. Buscan ser el centro de la atracción a través de la apariencia y escalar niveles
muchas veces a través de sus encantos, ostentaciones de su cuerpo. Muchas veces caen en un círculo vicioso con un gran remolino donde caen las profundidades del sufrimiento materialista o pierden el tiempo tratando de escalar poder, riquezas, donde pierden su vida. Desde este nivel dogmático, si no supera este nivel egoísta, predominan seres que son separados de sus sentimientos, donde genera mucho desorden administrativo, manipular egoístamente cualquier situación con tal de generar un río revuelto y ellos tener la ganancia. Desde la apariencia materialista y social, donde muchas veces son muy autoritarios, conflictivos, celosos de su poder y de su cargo, tienden a dividir para poder reinar, seguir reinando, confrontar los grupos sociales, los grupos familiares, los sitios donde trabajan, generando enfrentamientos. Y como decía muy claro Bolívar, un pueblo ignorante es presa fácil de la manipulación y de su propia destrucción. Esto es lo que generalmente hacen estas personas desde el nivel dogmático, analítico, explicativo. Están anclados a las tendencias destructivas terrenales y al pasado. Ahora, ¿cómo romper esas cadenas del pasado para trascender la conciencia y poder vivir desde la armonía, con mucha salud, prosperidad y felicidad? Usando las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, del cual hablamos en el video anterior sobre cómo el subconsciente descubre las cosas que necesitamos superar. Se habló de la corteza prefrontal, los 3 elementos básicos de ella, que es la propósito claro de vida, autoconciencia con humildad y el autocontrol ejecutivo. Y parte de ello, los elementos clave de la conciencia comprensiva, cuando se utiliza la corteza cerebral derecha, donde el ser humano se pregunta ¿cómo supero esta situación? Es ese nivel intuitivo donde sintetiza, integra, comprende la realidad del proceso que vive, entre un 60-95% de actos conscientes, siempre buscando un futuro, aportando soluciones creativas en una relación ganar-ganar. Desde ese nivel de conciencia comprensivo, actúa para fomentar el bienestar colectivo en una cooperación recíproca, manifiesta todos sus valores éticos con mucha honestidad y justicia, siempre aprovechando cada situación como grandiosas oportunidades de aprendizaje para ser más sano, próspero y feliz. Desde esa conciencia es responsable de su salud integral y la de su familia, manteniendo una relación ganar-ganar. Desde ese cuarto nivel de conciencia comprensivo, vive en atención consciente, en una constante cooperación armónica como un líder creativo transformador, en un constante aprendizaje significativo trascendente, con una conciencia comprensiva que le permite vivir desde la madurez psicológica en alegría, donde en el hogar y en su entorno cada vez existe más paz y felicidad, comunicándose con conciencia. Eso le lleva a la supraconciencia, que es el uso adecuado de la corteza prefrontal, conectado con la conciencia universal del Creador que se expresa intuitivamente a través de su corazón. Es el nivel del ser. Y usando esa corteza prefrontal, tiene más del 95% de actos conscientes. Se expresa desde la función cerebral creativa, holística, trascendente. Siempre ante cualquier situación se pregunta ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué es lo que necesito aprender para ser más sano, más próspero, feliz? Teniendo claro su propósito de vida. Vive un continuo aprendizaje significativo para
ser sano, próspero y feliz. Siempre utiliza todo su cerebro integrado desde la corteza prefrontal con un propósito de vida creativo. Tiene un enfoque global u holístico de la situación que vive, actuando con principios trascendentes como un humilde instrumento de la creación, porque se ama a sí mismo, siempre goza de una vida muy útil, saludable y feliz. Se apoya en los niveles inferiores, se convierte en un maestro de la humanidad, un humilde ejemplo vivencial que desde la sabiduría y el amor le sirve con humildad al Creador. Desde esa supraconciencia siempre aporta soluciones creativas, desarrollando todos sus talentos humanos creativos. Bien, es un líder que con plena libertad mantiene una relación servir-ganar. Como pueden observar, todo eso es una síntesis de lo que son los 5 niveles de conciencia, donde el primer nivel corresponde a ese estado del inconsciente instintivo, el segundo corresponde al subconsciente reactivo, el tercero al subconsciente dogmático humano, al consciente comprensivo y el quinto al supraconsciente. Ello también se relaciona con los 5 niveles de inteligencia: la inteligencia intuitiva, emocional, intelectual, comprensiva y la inteligencia espiritual. Tengamos presente que cuanto mejor sea la calidad de la educación holística para el cultivo de la sabiduría del ser humano, menos importante será la participación de los psiquiatras, psicólogos, policías, abogados o médicos, entre otros. Y así como no será necesario los auspicios, las cárceles, los juzgados y los hospitales para curar los males de la humanidad, porque las personas serán más sanas, prósperas, felices, tendrán un proceso de autoconciencia que les permite controlar y canalizar sus impulsos de forma creativa, en una relación ganar-ganar o servir-ganar. Por ello es muy importante que se integren de manera sinérgica las dos grandes escuelas. La escuela académica, que es la escuela material, que tiene que ver con los estudios, la capacitación del ser humano para el trabajo, para adquirir su vivienda digna, el vestir, el vehículo, la heterocomunicación, la seguridad y la recreación. Y la escuela del hogar, que debería mejorarse para que tenga que ver con la comunicación consigo mismo, la autocomunicación, la ocupación por mi salud, la alimentación, la sexualidad sana, consciente, las relaciones de pareja estables, el hogar en armonía, la creatividad, el descanso. Es la escuela existencial que libera al espíritu. Por ello es muy importante redefinir de forma holística, global, el sistema educativo, donde se establezca una armonía, una cooperación desde el amor, en sinergia. Y así tendremos una humanidad, un grupos humanos, unas familias, donde reine la salud, la prosperidad, la felicidad. Si quiere complementar, busque las bases de la neurociencia aplicada al aprendizaje y a la salud, que están descritas en www.educacionysaludholística.org, dentro de las cuales destaca el libro Padres y docentes del siglo XXI, maestros de sabiduría. Niveles de conciencia, educación holística del ser humano, neuropsicología y gerencia creativa. Gerencia de la comunicación consciente en el siglo XXI, entre otras grandes aportaciones que está en ese sitio web. Que el Creador siempre les ilumine con sabiduría y amor para que sean auténticos líderes creativos de su salud, prosperidad y felicidad. Muchísimas gracias. Si desean comunicarse
pueden hacerlo a través de mi correo electrónico henrybarriocisnero@gmail.com. Si te gustó y consideras que es de gran utilidad para la humanidad de base científica y los otros videos, compártelo con compañeros o contactos. Gracias.